Voy a empezar mi ronda de entrevistas hoy con una abogada colombiana, defensora de los derechos humanos, Sondra McCollins Garvin. Ella es candidata pues, al Senado de Colombia por los colombianos en el extranjero. Sondra, bienvenido a Next Noticias. Buenos días. A ver. Muy buenos días para Next Noticias, todos los oyentes y los que nos pueden ver a través de la magia del internet, y muchas gracias por esta cordial invitación. Porque si algo ha dejado esta pandemia es que pues pareciera que vamos en diferentes vagones y hay unos que están en un vagón de cola y tú hablabas, leyendo tu biografía, sobre la poca representatividad que tienen la inmensa cantidad de colombianos que viven fuera de Colombia. Pues creo que es uno de los departamentos más grandes para decirlo geográficamente, es uno de los departamentos más grandes de Colombia, la cantidad de colombianos que viven fuera de Colombia. Pues increíblemente nosotros tenemos, por estadística, el 10% de la población flotante en el mundo, son 5 millones, pero la realidad es que somos muchos más, porque ese censo no se hace desde el 2012 y nosotros tenemos mucha información de ONG, de organizaciones que ayudan, fundaciones que ayudan al inmigrante, que hay aproximadamente unos 9 millones de colombianos alrededor del mundo en condiciones pues, de migración. ¿Cuántos representantes van a tener esos 9 millones de colombianos en el Congreso colombiano? Desafortunadamente solo uno, hay una curul especial para esta circunscripción especial internacional, pero bueno, uno es mejor que nada y hay que trabajar. Porque eres defensora de derechos humanos, veo en tu biografía que eres defensora en Estados Unidos, donde pues todo el mundo es culpable hasta que se muestre su inocencia, no al revés. Pues mira, yo tengo la fortuna de ser abogada en mi país y ahora, gracias a Dios, en los Estados Unidos. Y sí, me he dedicado mucho a hacer respetar el debido proceso, más que todo. Desafortunadamente, los latinos, y no hablo solo por Colombia, porque pues también en mi condición de abogada de los Estados Unidos he podido atender y representar y ayudar a muchos latinos, especialmente centroamericanos, suramericanos, bueno, de todas las regiones, incluso españoles, son la mayoría de la población carcelaria. Y son la mayoría porque como la mayoría está en condición de migrantes, entonces al no tener un estatus migratorio, pues no pueden entrar en ningún tipo de programa, ni domiciliaria, ni el brazalete, ni permitir salir con un bono o con una fianza. Entonces, obviamente son los que en la mayoría están ocupando los centros carcelarios. ¿El problema cuál es? Que la mayoría de ellos, culpables o inocentes, de entrada ya saben que no pueden ir a un juicio, primero por el costo, porque es supremamente costoso, y segundo, pues porque en la mayoría de los casos, como es un jurado de conciencia, que es gente del común, la que los juzga, entonces de entrada pues ya van perdiendo, porque los americanos tienen como conciencia o como parte de su cultura que los latinos ya somos narcotraficantes o somos bandidos, o hay mucha xenofobia, entonces es muy difícil entrar en un juicio justo cuando uno está en esas condiciones. Entonces hay que tratar de procurar por lo menos que no se le violen todos sus derechos, que por lo menos tengan el documento de acusación en su idioma, que en muchos casos ni pasa. Sondra, está el ingeniero José Blandón con nosotros, como analista político. Buenos días, Sondra. Buenos días. Un placer tenerte a ti aquí en Next TV en Panamá. Tú estás en los Estados Unidos y quisiera hacerte una pregunta. ¿Cuál es tu evaluación del actual proceso electoral que ya arrancó en tu país, Colombia? Veo al partido de Uribe con muchas dificultades para poder repetir. ¿Cuál tú crees que son las fuerzas que se van a disputar? Si habrá segunda vuelta, ¿qué perspectiva te da el proceso electoral, cuyas elecciones serán en mayo, finales, y ahí habrá la de congresistas y senadores ahora en marzo? ¿Cómo tú estás viendo el panorama allá? Bueno, yo te cuento que el país, creo que por primera vez en la historia lo veo muy dividido. O sea, en otras ocasiones nosotros somos un país que pues por historia siempre ha sido más de derecha, centro derecha. Pero
pero hoy día la lectura es bien compleja porque acaban de firmar, los grupos que son de centro izquierda y de izquierda acaban de firmar un pacto que se llama el Pacto Histórico y se han unido. Y bueno, en política creo que las uniones y las alianzas y las coaliciones son muy importantes. Y eso pues ha hecho que se vean muy fuertes, pero también habrá salido una persona independiente que también ha ganado mucho terreno, que es de centro, que es un exalcalde, ya tiene algo de experiencia en política y la gente está como tan cansada de los extremos Sí. que también se ha ido como volcando hacia ese centro y ha tenido mucho apoyo, y estamos esperando pues la coalición de derecha. Entonces la verdad es como muy temprano para hacer como un análisis porque sí estamos muy divididos en este momento. Hay candidatos muy fuertes, hay candidatos con unas hojas de vida y un recorrido importante. Hay otros que no son tan conocidos, pero también tienen mucha fuerza política. Entonces, pues por lo menos tienen muchos seguidores y eso ahora también vale mucho en política porque pues es la forma de medir la fuerza que uno tiene socialmente. Entonces yo creo que todavía no es tan sencillo que esperar la primera vuelta. Yo creo que sí vamos a tener dos vueltas. Ayer se dieron unos atentados en Colombia, pues, y todo el mundo está calculándolo al, bueno, sobre todo la derecha, y está diciendo debido al desastroso proceso de paz con las FARC. ¿Cuál es la opinión de los colombianos de fuera sobre ese proceso de paz? Que al final, pues, abre una posibilidad de muchas cosas en Colombia que yo creo que dentro de todo, al, tu consideración es que ha habido más beneficios que perjuicios, o al revés. Bueno, el tema de la paz es un tema más político que físico, que digamos de sensación real. El tema de la paz fue un procedimiento legal para permitir que las disidencias entraran en la política y dejaran su, digamos, su rótulo de beligerancia. Se les determinó que ya no eran terroristas y que eran un grupo bélico de izquierda y que ahora tenían la posibilidad de tener una personalidad jurídica como partido político. De hecho, están sentados en el Congreso por varios periodos por mandato presidencial. Hay mucha división con el tema porque como todo el mundo sabe, nosotros fuimos a un referendo para determinar si hacíamos ese proceso o no y el pueblo dijo no y el presidente en su momento dijo sí. Entonces eso ha hecho que haya mucha división y pues que tenga muchos detractores Sí. la paz del expresidente Santos. Pero la realidad es que como grupo beligerante ya no existe. Existen unas disidencias, desafortunadamente, porque es que he tenido la oportunidad de estar en casos en representación de algunos ex guerrilleros y uno puede entender un poco más a fondo su dinámica y es muy complejo coger 5.000, 10.000 o 15.000 personas que tienen un modo operandi de vida de esa manera, esa es su forma de adquirir su ingreso, no saben hacer otra cosa y de la noche a la mañana traerlos y decirles ya no vamos a hacer más esto, ahora cambien de actividad y dejarlos tirados, eso es como una bomba de tiempo, es muy peligroso porque entonces obviamente si no se les cumple o si no están encima de ellos o si no tienen las mismas oportunidades en la nueva actividad, pues van a volver a lo que saben hacer. Entonces hay muchos grupos disidentes regados en el país, que pasó Sí. también igual con la SAUC en su momento. Entonces no es tan fácil el tema de la paz, como que no, pues ya tenemos paz, ya el grupo guerrillero dejó de delinquir, porque pues los dirigentes sí, pero los pequeños, digamos los comandantes de medio mando o de bajo mando, pues armaron su tolda aparte y siguen haciendo sus actividades delictivas ya como grupos delincuenciales comunes. Claro. Lo que me llama la atención es que eres candidata del Partido Conservador, uno de los partidos Sí. tradicionales de Colombia, y que, pues, en un momento en el cual la dinámica política, pues, sigue estando lejos de los dos partidos tradicionales, tanto el conservador como el liberal, a nivel presidencial. Bueno, yo te voy a contar un poco rápidamente esta historia. Yo nunca he hecho política. De hecho, este es mi primer acercamiento a la política. Yo llevo 25 años trabajando en derecho penal, llevando casos, digamos, de mucha resonancia nacional y que me han permitido tener el título que la prensa me coloca, que es el de la abogada de hierro, porque he tenido que enfrentar casos que han sido muy sonados, pero jamás he hecho política.
Ahora que tuve la oportunidad de emigrar, yo llevo 12 años por fuera de Colombia y ahora que estoy litigando en los Estados Unidos y pude ver cómo es el panorama fuera en los dos países, pues Sí. presenté unos proyectos de ley que van a cambiar la historia del sistema judicial en Colombia y del sistema migratorio. Y pues la verdad a ningún político de Colombia pues le interesó ponerse la camiseta para llevar a cabo estos proyectos. No son muy populares, es prácticamente descabezar a sus propios amigos, dejar de pagar favores con estas instituciones. Entonces finalmente decidí hacerlo directamente y la única o el único partido que se tomó el trabajo de escucharme, de darme una oportunidad, de permitir que yo por lo menos saliera a intentarlo, fue el Partido Conservador y por eso estoy con el aval del Partido Conservador. No soy una militante de años en el partido, Sí. de hecho estoy aprendiendo de política, pero pues sí agradezco al partido por lo menos que se tomó el trabajo de darme la oportunidad de salir al ruedo a pelear por los derechos de los colombianos en el exterior. Bueno, tú vas a las elecciones ahora de marzo, ¿no? Sí, señor. Del 7 al 13 de marzo tenemos los colombianos afuera la oportunidad de votar, distinto votar. a los que están en Colombia, que es solo un día. Ok, bueno, entonces suerte en ese día. Y pues, Partido Conservador, Sondra McCollins Garvin, quien es defensora de derechos humanos y acaban de escucharla aquí en Next.